Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella del universo. Y te lo voy a demostrar qué tan bella es esta iglesia, porque seguimos con las historias de la Biblia y miren la belleza que va a traer la palabra. Y si no, pregúntenle a Chino. Auri Figueroa con ustedes. Ay, gracias por esa presentación. Bueno, la verdad es que no se pueden estar quedando los miércoles, porque esta adoración es como que un Jehová te bendiga y te guarde. Es como que ya vamos, nos recibimos, pero hay que dar la enseñanza. Así que a mí me tocó, como dice Rosita, si te tocó, te tocó. Me tocó la ley de Moisés. Así que vamos a empezar definiendo qué es ley. Ley es regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Ahora bien, me van a perdonar porque todavía estoy un poquito afónica con lo del COVID después de esto. En el Antiguo Testamento, la expresión la ley se refiere a las leyes dadas por Dios a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esto es importante. Tenemos que establecer de que la ley de Moisés fue realmente dada por Dios a Moisés. No fue que Moisés la estableció, no. Fue que Dios se la estableció a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Todas aquellas fueron dadas durante la peregrinación en el desierto ¿verdad? De cuando Israel fue libertado y mientras estuvieron ahí. En el resto del Antiguo Testamento, después de lo que es el Pentateuco, no añade nada más de la ley. Más bien lo que muestra es cómo se cumplía y cómo se quebrantaba la ley. Las primeras leyes que se dieron fueron los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos, ¿verdad? Están divididos, donde se dice que son rituales, adoración y ley morales. ¿Cuándo le fue dada la ley al pueblo? Vamos a ver en Éxodo 19. Aquí. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel. Vamos a pararlo ahí, un momentito. Así que fue dada 2 meses después de ellos haber salido de Egipto. Fue exactamente como lo dice ahí la palabra, exactamente 2 meses después de haber salido del cautiverio de Egipto. Así que Dios llamó a Moisés a que subiera al monte Sinaí para darle instrucciones. En el 19 habla primeramente de las instrucciones antes de dar lo que son las leyes. Es una preparación al pueblo, que salgan, que estos son los límites, que no pueden traspasar. Eso es lo primero que Dios establece antes de dar lo que son las leyes. Así que el pacto real de la ley se presenta desde el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Aunque hay otros escritos, ¿verdad?, que hablan desde el Génesis. Pues porque dentro de lo que es en el Génesis, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, también hay ciertos pactos que se cumplen también dentro de lo que es la ley. ¿A quiénes le fueron dadas la ley? Ahora vamos aquí. En Éxodo 4, en Éxodo 3 dice que Dios le dijo a Moisés que se le comunicara a la familia de Jacob, anunciarles a los descendientes de Israel: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí.
Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Páralo ahí. Así que el pacto fue dada como tal para los hijos de Jacob. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Para los hijos de Jacob. Ahora bien, eso no significa que los gentiles no estuvieran incluidos dentro de la ley. ¿Ok? En Éxodo 19 del 3 al 6, ahí nos dice, ahora bien, si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino, sacerdote, mi nación santa. Este es el mensaje que le debes transmitir a los hijos de Israel. Dentro de las leyes, como había dicho, también estuvieron incluidos los esclavos, los gentiles y también los que son extranjeros. Pero ese beneficio para que ellos pudieran cumplir con ese pacto también y con esa ley, ellos tenían que hacer una sola cosa. Lo que se dice es, que tenían que hacer proselitismo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Yo me quedé igual. ¿Con qué se come esto? Pero el término prosélito proviene del griego proselutus, que significa literalmente uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse. En el Nuevo Testamento se usa para designar a los extranjeros o los gentiles que se convertían al judaísmo. En el Antiguo Testamento hay dos clases de extranjeros: los viajeros, los residentes temporales y los residentes permanentes. Ok, ¿qué tenían que hacer? ¿Verdad? Porque algo tenían que hacer. No era como que, pues, llegué, soy extranjero, estoy aquí, me quiero convertir al judaísmo. No, no era así tampoco. Tenían que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos eran que tenían que, número uno, tenían que ser, guardar lo que es el reposo, lo que le llaman el sábado, ¿verdad? El día de reposo. Número dos, tenían que hacer la circuncisión. Esto es un pacto que realmente ¿a quién se le dio? A Abraham, o sea, antes de Moisés. Así que ves cómo es que cumplimos dentro del Génesis, que también hay pactos y hay leyes y hay ordenanzas que también se comenzaron a hacer desde antes de que se le diera a Moisés las leyes. Y adicionar a eso, tenían que cumplir con todas las fiestas santas que celebraba el pueblo de Israel. En Números 9:14 dice, si lo tienes por ahí, ok, y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes le aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Así que no estaban exentos. Ellos tenían que seguir las mismas instrucciones que seguían los israelitas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios fue tan gentil en incluir también a los extranjeros, a los esclavos y a los que estaban? Vamos a verlo en Deuteronomio 17 al 19. Aquí hay mucha Biblia. Y esta la amo, me encanta, porque aquí caemos nosotros. Así que desde el Viejo Testamento caímos. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta soborno. Se asegura que los huérfanos, las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros y a los que viven en medio de ti y les da ropa y alimento. Así que tú también, que demuestras amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Así que él les recuerda, óyeme, no se crean los muy, porque ustedes también fueron extranjeros y por muchos años, por mucho tiempo. Así que así mismito, como ustedes fueron extranjeros y yo los amé y los escogí, así mismito ustedes también tienen que acoger a esta gente, amarlos igual y respetarlos igual.
sea, tienen que seguir sus ordenanzas. O sea, eso es como que no se le suba el humo. Pies en la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas leyes le fueron dadas? Dije que algunos escritos añaden lo que es el Génesis. Así que fueron aproximadamente 613 leyes. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque pueden ser un poco más, por el hecho de lo que hay en el Génesis, ¿verdad? De los pactos anteriores que Dios había hecho con Abraham, con Jacob, con Isaac. ¿Está bien? Dice, la ley del pacto mosaico regía el sacerdocio, la vestimenta, la comida, vivienda, calendario, entre otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, todas formaron un pacto. Desobedecer una de estas leyes, ya sea de dieta, era lo mismo que romper una ley contra la moralidad sexual. Así que una no era más importante que la otra, todas eran igual de importantes. A veces minimizamos, ¿verdad? Cuando Dios le decía al pueblo, no coman de esto. Y entonces le decían, no robarás, no matarás. No, porque no matar, no robar es como que más importante que no comerme esto. Así que para Dios todas las leyes eran exactamente iguales. O sea, no había una más que la otra. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Si tienen duda o pregunta, me avisan, que aquí están los pastores y les preguntamos. ¿Está bien? Ok. Tengo que romper el hielo. Las características de la ley. Para comenzar, una de las primeras características de la ley de Moisés es que fueron integral. ¿Qué significa? Que trató con todos los aspectos de la vida. Con todos los aspectos de la vida. Proveyó el código religioso, moral y civil. También contenía muchas regulaciones, tales como, número 1, voy a enumerar varias de ellas, pero son muchas más. Si me pongo a enumerarlas, no terminamos nunca. Así que, número 1, la familia. En Éxodo 21:15 dice, si me lo proyecta, cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Así de fuerte era eso. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrá una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Así que ahí también había promesa. Te estaba dando una ordenanza, pero había una promesa. Ahí está bien claro. 2, agricultura. En Éxodo 23:10 dice, obviamente hay más, está en Éxodo, está en Levíticos y hay otras. Yo escogí, ¿verdad? Unas pocas nada más. Pero dentro de estos 4 libros, específica, hay más, o sea, son un poco más específicas en otros libros. Pero en Éxodo 23:10 dice, siembra y recoge tus cosechas durante 6 años. Pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Así que también había para la agricultura. Número 3. Para la economía, negocio y trabajo. De eso está llena la Biblia. La Biblia habla de la economía desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así que esto también está tocado aquí. Así que en Deuteronomio 23:19 habla sobre esto. Dice, no cobres intereses por los préstamos que le hagas a otros israelitas, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Pues cóbrale intereses a los extranjeros, pero no le cobres a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Así que Él le está dando instrucciones, pero entre esas instrucciones también hay otra promesa. O sea, tienes que seguir esa ordenanza para que puedas entrar a la tierra que van a poseer. Así que
Muchas de estas leyes contenían promesas también. 4. El cuidado de los pobres. En Levítico 19, 9-10 dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano a las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de las uvas. No cortes hasta el último racimo de los vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. La número 5, salud y sabiduría. Óyeme, yo leí, dentro de lo que yo busqué, yo leí leyes que yo jamás había leído anteriormente, que yo decía, ¿en serio esto está aquí? O sea, en serio. Con darles un ejemplo de una que honestamente me impactó y que yo decía, wow, hasta ese mínimo detalle Dios se encargó de haberle dejado saber, es dónde iban a hacer sus necesidades. O sea, ¿dónde iban a hacer sus necesidades? No tan solo eso, es que tenían que andar con una pala. O sea, tenían que andar con una pala para hacer un hoyo y obviamente tenía que ser fuera de lo que era el campamento, pues porque obviamente Dios es santo y no podíamos hacer, ¿verdad? No podían hacer sus necesidades dentro de lo que es el campamento. Así que también eso traía otras enfermedades y traía otras cosas. Pero yo leí unas de leyes que decía, a mí nunca se me hubiera ocurrido cosas como esta, pero por eso les dio. Así que dentro de lo que es la salud y la salubridad, en Deuteronomio 24:8 dice: en todos los casos relacionados con las enfermedades graves de la piel, asegúrate de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Obedece todos los mandamientos que les di. Estamos bien. Ok. También número 6, en el sistema judicial. En Levítico 19:15 les dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales a favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas, igualito que hoy día. Igualito que hoy día. Eso no pasa. Y menos aquí en este país. Pero ahí vamos. Número 7, sobre los impuestos. Igualito que aquí. 8, la conducta en las guerras. Él le da instrucciones específicas para cada guerra y para cada situación. Número 9, las relaciones con el pueblo que mora en la tierra prometida. 10, en la educación. Y 11, las relaciones entre vecinos. Estas son una de las pocas, ¿verdad?, que yo puse aquí. Pero son, créanme, muchas más. Sus reglamentos tocan cada aspecto de la vida. Sin embargo, no podían cubrir todas las situaciones que Israel posiblemente enfrentaría. Por lo tanto, la ley proporcionaba un paradigma, un modelo o un ejemplo para ser aplicado a situaciones no cubiertas de una manera precisa por las leyes individuales. La ley se caracterizó por tener promesas de bendición y advertencias de maldición. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos que hay promesas, pero también hay advertencias de maldición, que dependían de lo que el pueblo guardara o no sus mandamientos. Como les dije anteriormente, todo iba a depender de cómo ese pueblo guardaba esos mandamientos o esa ley o esos mandatos. Así que era importante que esta ley fuera cumplida por el pueblo completo. Así que esto era algo colectivo. O sea, además de individual, también era colectivo. Habían promesas que eran colectivas para poder obtenerlas. Otras características de la ley, ¿verdad?, que quise traer porque entendía también que era bastante importante, era que se basaba en actos de gracia de parte de Dios, dando razones para la obediencia.
Los israelitas debieron haber estado dispuestos a obedecer porque Jehová Dios, el que amorosamente los había sacado de Egipto, les dio la ley. Dios los incitó a cumplir la ley por razones específicas. Veamos Éxodo 22. En Éxodo 22 habla sobre la importancia. Vamos a buscarlo aquí rápido. Estamos en vivo. Dice que recuerden que ellos también fueron extranjeros, que no explotaran a las viudas ni a los huérfanos. Así que por eso era que requería de un comportamiento justo. Por ejemplo, prohibía el asesinato, el adulterio, el robo y la mentira. Alertó a la obediencia a los padres y desalentó el divorcio, incrementando así la estabilidad familiar. Regía los pensamientos y las actitudes. Los actos como el robo y el asesinato fueron declarados como indebidos. Sin embargo, el pueblo también se les señaló a no odiar ni a guardar rencor contra el prójimo. Así que desde el principio Dios se encargó de que no se guardara rencor. Algo, ¿verdad? Que si humanamente uno lo ve, fueron esclavizados por 400 años. Que pudiera haber una pequeña raíz ahí o un dedito amarradito. Así que él los incitó, hey, no odien a nadie, porque yo no odio a nadie y yo amo a todos. ¿Ok? Eso lo podemos ver en Levíticos 10, no lo voy a presentar porque son muchos. Valoraba la vida más que la propiedad. A la vida humana se le consideraba valiosa. Prohibía la venganza personal. Más bien requería que las personas trataran bien a sus enemigos. Protegía a los indefensos. La ley dispuso para los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los pobres e incluso los esclavos. Dios dijo que Él mismo haría cumplir las normas de protegerlos a los menos desafortunados, que ya lo habíamos leído anteriormente en Éxodo 22. Dios nunca tuvo la intención de que la ley sirviera como un medio de justificación. Voy a repetirlo. Dios nunca tuvo la intención de que la ley sirviera como un medio de justificación o salvación. Así que la ley nunca fue para salvación, ni tampoco para justificación. Fue para llevarlos en obediencia. Obviamente esto fue algo para prepararlos para lo que venía próximamente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. La ley tenía la intención de guiar a los israelitas a ver su completo pecado y a su incapacidad para cumplir la ley y así buscar un Salvador. Qué lindo. La ley no tenía que ver con la vida eterna, nada que ver, sino que era para la vida temporal en la tierra prometida y la justicia externa relacionada con la obediencia a los mandamientos de la ley o el pacto. El enfoque de la ley estaba en las obras. Eso era más bien lo que buscaba la ley para aquel entonces. El propósito de esta ley. El propósito de la ley es enseñar a las personas que Él es santo y debe ser temido o respetado. El Levítico 19:2, te lo di, Carlos. Ok, yo lo tengo aquí escrito. El Levíticos 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en Deuteronomio 31, del 2 al 13 dice, nos muestra cómo pretende que la ley continúe revelando el carácter santo y asombroso de Dios a las generaciones futuras.
Cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivas sobre la tierra, ¿verdad? Eso es Dios hablándole al pueblo para que aquellos que no escucharon la ley en aquel momento, sino para los que nacieran, le siguieran enseñando lo que era la ley. Eso para, número 1, para mantener lo que era la obediencia, número 2, para mantener un orden, y número 3, para que siguiera de generación en generación hasta el momento indicado. El propósito final, y quizás más importante que la Biblia le da a la ley mosaica, es que revela la necesidad que tiene la humanidad de un Salvador. La ley establece el estándar para la santidad y enseña lo que califica como pecado, fallas y defectos. Esto en un momento dado Pablo lo mencionó, el apóstol Pablo lo mencionó, donde decía, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Eso lo dice en Romanos. En Romanos 3:20. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Lo vemos también en Romanos 7:7. La ley revela la gran cantidad de formas en las que los humanos no cumplen con el estándar de Dios. La conciencia de nuestros propios pecados podría dejarnos derrotados y sin esperanza. Esa es la verdad. Debido a que Israel no pudo guardar el pacto, Dios decidió hacer un nuevo pacto. Eso es lo más bonito de todo. Así que la profecía, Dios comenzó primeramente con una profecía en Jeremías, donde Jeremías profetizó: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la casa de Israel, mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que mi pacto rompe, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de estos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y no enseñarán más a cada uno a sus prójimos, ya cada uno a su hermano, diciendo: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Esa fue la profecía de Jeremías. En Romanos 8, del 3 al 4, nos dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. La humanidad realmente no estaba diseñada para cumplir con esas 600 y pico de leyes. Así que humanamente era imposible. Hoy día, tratemos de cumplir esa ley, créanme, tuviéramos todos muertos, aniquilados, toditos. Créanme, yo las leí. ¿Qué podemos ver de la ley? Fue para llevar al hombre a la fe en Dios y dejarle claro que sus buenas obras no los pueden salvar. Debido a las debilidades e insuficiencias de la ley, era necesario que fuera reemplazada por un pacto superior, basado en mejores promesas. De hecho, terminó con la muerte de Jesucristo en la cruz, por lo que la iglesia no tiene relación con ella. La iglesia está bajo el nuevo pacto, instituida por la sangre de Cristo. Aquí hay otra cosita, ¿verdad? Que ahorita allí atrás, pues él es así, él hace como quiere. Así que mientras yo estaba allí atrás, mientras yo estuve estudiando esto, esta palabra por mi cabeza nunca pasó. Pero mientras yo estaba allí atrás adorando, vino a mí esta palabra. Y fue dualismo. Y yo hice, ok. Ajá.
dualismo, y cogí el bolígrafo y lo escribí. Así que está escrito aquí atrás. Y yo, dualismo, y busqué el significado. Y es vivir, ¿verdad?, dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que es el cristianismo. Vivir en la ley y no por la gracia. O entrelazarlas ambas. Así que aquí es donde está el verdadero mensaje. Todavía la iglesia está viviendo en dualismo. Dura escucharlo. Dura escucharlo. ¿Por qué dura escucharlo? Porque mientras yo iba haciendo este estudio, aunque la palabra dualismo no había venido a mi cabeza, sí habían venido pensamientos a mí. Yo decía, diantre, Señor, si yo estuviera viviendo en el pacto viejo, tú me hubieras liquidado a mí hacía mucho tiempo. Pero hoy día yo tengo que autoevaluarme. ¿Por qué? Y ahí entendí por qué la palabra del dualismo. Porque nosotros los seres humanos queremos vivir en la ley. Por darles un ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Todavía vivimos ahí. El que me la hace, me la paga. Todavía vivimos ahí. El que no quiero perdonar al que me hizo daño. Todavía vivimos ahí. Entonces, ¿qué realmente busca Dios? Si ya Él murió en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre, ¿qué busca? Que vivamos realmente en la gracia. Que perdonemos, que sanemos, que aquel que nos hace daño lo veamos como un alma de salvación, porque tiene y merece ese derecho, igual que como lo tuve yo un día. Igual que como todos lo hemos tenido, todos los que estamos aquí presentes, como lo tuvimos un día. Un día a Él le plació llamarme y decirme, te quiero al lado mío. Pues ese mismo que me hizo daño a mí un día, Él también dice, yo te quiero también aquí. Y quizás yo sea ese instrumento para que ese que me hizo daño llegue a los pies de Cristo. Pero si yo no les doy el ejemplo, si yo no doy el testimonio, no con palabras, sino con mis hechos, ¿cómo va a venir esa alma de salvación a Dios? Y ahí es donde está lo importante dentro de lo que es la iglesia. Cuando juzgamos a estos jóvenes que vienen por ahí con pantallas en las orejitas, en la nariz, en los labios, en donde sea, porque hoy día se hacen perforaciones donde sea, donde vienen llenos de tatuajes, vienen con gorra, vienen así estilo con el flow, y rapidito queremos etiquetarlos. Cuando realmente cuando entre por esas puertas, quizás esa persona necesita lo que un día Dios te dio y te prestó a ti, que es la salvación. Pero quizás también esa sea la persona que cuando se sienta al lado tuyo da más testimonio que tú. Lo siento. Porque hay gente en la calle que da más testimonio de los que ahí están, de los que estamos en la iglesia. Hay más gente en la calle que prefieren estar afuera que estar dentro de una iglesia. Porque dentro de la iglesia los matamos. Con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos provocando realmente? El reino de Dios se acerca. Está bien cerquita. Y hay mucho que hacer allá afuera. Muchas iglesias están encerradas en 4 paredes. Viviendo con miedo. Viviendo con mucho miedo. Por el COVID, por cómo está la criminalidad, porque tenemos que tener cuidado, porque ya no me atrevo a irme al punto, porque en el punto se puede meter el tipo que manda en el punto y nos puede sacar, porque aquel no está preparado a lo mejor para administrar, y entonces ponemos 1000 bretes y 1000 excusas. Pero ¿y entonces dónde está lo que Él nos mandó a hacer? ¿Dónde está el mensaje que Él nos mandó a llevar?
¿A dónde se fue? Ouch. Esto ya se me acabó. Yo pensé que eran más páginas, pero el mensaje real, además de haber aprendido sobre lo que es la ley, cómo fue entablada, por qué fue entablada, para quiénes fueron entabladas y quiénes estaban incluidos, más bien también era el mensaje de lo que es el dualismo. Así que seamos libres de eso. Amén. Magistral, yo estoy fascinado con estas clases. Todos los miércoles me sorprenden. La ley, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Dos caras de una moneda. Dios las estableció las dos. A veces nos preguntamos, Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia y luego habla de las maldiciones de la desobediencia. Jesucristo no vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a cumplirla. Y nosotros como cristianos tenemos que tener bien presente que los mandamientos están vigentes hoy y que como cristianos debemos obedecer los mandamientos. Y esta semana, Auri, ha sido una guerra muy fuerte que tú ni te imaginas por la desobediencia de la gente. Entonces, yo me pregunto cuándo como cristianos vamos a entender que la vida cristiana es una vida de obediencia. Es sencillo. ¿Por qué somos tan desobedientes? Esta clase fue magistral. Mucha información bien valiosa de quién dio la ley, quién la recibió, para quién era. Y cuando uno sale del ambiente de Puerto Rico y viaja a otros lugares, por ejemplo a Israel, mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a Israel, es una sociedad que funciona. Cuando tú transitas por las calles en Israel, las calles en Israel están limpias y ordenadas. Y yo vi una sociedad que funciona. Y funciona porque esa sociedad está basada en leyes. Leyes que aplican a la familia, leyes que aplican a la economía, a la agricultura. A la pastora le fascina las leyes sanitarias. Y entonces cuando tú miras nuestra sociedad, cuando salimos allá afuera, en nuestros pueblos, ¿qué vemos? Leyes que aplican al respeto humano. Si tú golpeabas a tu mamá o a tu papá, te linchaban, te ejecutaban. ¿Sabes? No es que vamos a... No. Tú golpeas a tu mamá o a tu papá, te vamos a matar. Y te mataban. Leyes que defendían la propiedad del prójimo. 613 leyes. ¿Las leíste todas? Y la ley no salva. La ley es un espejo. Tú te miras
y tú te ves calvo, pero no te crece el pelo, pero te dice que eres calvo. Tú te miras en el espejo y te ves barbú, pero no te afeitas. La ley está hecha para que entendamos que necesitamos salvación, pero no nos salva. Y entonces ahora vivimos en otra dispensación que es la gracia y nos equivocamos. Y algo que Auri fue enfática, que me fascinó, y es que nosotros queremos vivir con dos verdades. La ley por sí sola es una verdad y funciona. La gracia por sí sola es otra verdad y funciona. El problema es mezclarlas. Porque cuando mezclamos dos verdades no funcionan. Y eso se llama dualismo. Es mezclar la ley y la gracia. Ahora, ¿cuándo la mezclamos? Pues todo el tiempo. Y desde muchos púlpitos se predica ley, se predica muerte y no se predica gracia. Y no se predica gracia por un temor que tienen la mayoría de los predicadores. Y es que la gracia se confunde. ¿Con qué se confunde, pastora? Dilo, tiene el micrófono en la mano. Con el liberalismo. Con libertinaje. Es una línea muy finita. Porque es una línea fina. Mira, la gracia te da poder para no pecar. La gracia te empodera para no pecar, no te da permiso. Y donde se predica gracia, la gente puede interpretar que se le está dando permiso para pecar. Y quiero terminar con varios ejemplos. Tú diste uno. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Cierto? La gracia dice ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te ultrajan. La ley dice que un hombre casado que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, ¿cómo se le llama? Adúltero. Pero la gracia dice que el hombre casado, si solamente piensa en tener relación con otra mujer, ya adulteró en su corazón. Entonces, cuando analizamos la ley y la gracia, ¿cuál exige más? La gracia. Pues la gracia. Pero pensamos que no, pensamos que la gracia es Cristo me salvó, Cristo me perdonó, tengo libertad para vivir como yo quiera. Y así es que vive el pueblo cristiano de hoy. Escondido detrás de la sangre de Cristo, pero es que la sangre de Cristo no te da libertad para pecar. La sangre de Cristo te da poder para no hacerlo. Amén. Amén. Okay. Mira, hay dos ejemplos de economía. Un joven llegó donde Jesús y Jesús usó las dos por separado. El joven le preguntó a Jesús, ¿cómo yo heredo el reino de los cielos? Y Jesús le contestó primero con la ley. Y le dijo, obedece los mandamientos. Y el joven dijo que, yo lo hago desde mi juventud. Ley. Luego Jesús le contestó con la gracia. Le dijo, pues vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres.
¿Y qué pasó? Se puso triste y se fue. Ahora, la gracia visitó a Zaqueo. Escucha esto. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, lo primero que Zaqueo dijo fue: la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si defraudé a alguien, le voy a pagar 4 veces. Entonces, eso es la gracia. La gracia es lo que te da poder para vencer. Qué tronco de... Ven acá, hija. Me fascinó. Antes de terminar, hazla tú la oración. Antes de terminar. Hazla tú. Si tú te la sabes de memoria. Mira, antes de terminar con esta grabación, repite la oración que esta mujer va a hacer. Yo la voy a repetir con ella. Nos ponemos en pie. Vamos a repetir esto. Jesús, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Líbranos, Padre amado, con tu sangre. Líbranos, Padre amado, con tu sangre. Y límpianos. Sé tú, Señor, el que nos guíes y nos dirige. Sé tú, Señor, y nos dirige. Para que nosotros podamos vivir en la gracia y no en la ley. Para que podamos vivir en la gracia y no en la ley. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre amado, que tú quites todos nuestros pecados. Y te pedimos, Padre amado, que quites todos nuestros pecados. Que escribas nuestros nombres en el libro de la vida. Que escribas nuestros nombres en el libro de la vida. Y que nos perdone. Y que nos perdone. Amén. Amén. El domingo, Día de las Madres, invita a alguien. Ven, a las 10:30 estamos acá.